Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Salud y mucho más, programa de información y opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Hoy en un episodio más para mi consulta en Clubhouse. Hoy voy a hablarles de un tema que a mí me encanta y es cómo se diagnostica una enfermedad. Y ustedes dirán, pero es que hay muchas enfermedades. ¿Cómo es eso de cómo se diagnostica una enfermedad? Bueno, depende. Pero aún con ese depende, hay una serie de principios básicos que yo creo que es importante traer a colación para que ustedes sepan un poquito este fascinante mundo de la medicina, cómo es que se diagnostica una enfermedad. Yo diría que hay dos tipos de enfermedades, las de evolución rápida y las de evolución lenta. Las de evolución rápida, y estoy sacando aquí por supuesto los accidentes, porque los accidentes son de aparición súbita. Pero los procesos de enfermedad rápida, de instalación rápida, son procesos que acontecen en días. Y los procesos de implementación o de iniciación lenta son semanas y a veces hasta meses. Incluso podrían ser también hasta años. Fíjense que no estoy hablando de conductas o hábitos que toman años en generar una enfermedad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de en qué punto nosotros podemos hablar de que ha habido una o que hay una enfermedad como tal. Hoy me voy a circunscribir al área física o biológica. Me refiero a la parte corporal. No voy a hablar de la enfermedad mental, porque eso es otro asunto. La instalación o el diagnóstico de una enfermedad mental. O sea que me voy a concentrar en la enfermedad del cuerpo. Entonces, como les dije, hay enfermedades de instalación lenta y de instalación rápida. Sin embargo, en ambas hay un punto que podríamos decir que la enfermedad está presente, pero no podemos detectarla. Ese umbral, ese punto mediante el cual la enfermedad ya empezó, ya está causando daño, ya está causando anomalías, ese punto donde todavía nuestros instrumentos, nuestros exámenes de laboratorio o de imágenes no la pueden detectar, se dice que la enfermedad se encuentra en una fase subclínica, es decir, por debajo de la clínica. La clínica es la habilidad médica o el conjunto de técnicas médicas para documentar y tratar una enfermedad. Eso es lo que se llama la clínica. Entonces, si está subclínica, significa que cuando usted va a un médico, aun cuando usted está enfermo, el médico no puede detectar ninguna anomalía, ninguna alteración y por lo tanto no le puede decir que tiene, porque todavía no está en capacidad de detectarla, aun cuando la enfermedad está en progreso. Un ejemplo clásico son los tumores malignos, ¿verdad? Un cáncer. Un cáncer puede ir evolucionando y estar prácticamente integrado por una anomalía tan pequeña de menos de medio milímetro de tamaño y no aparecer en los exámenes de diagnóstico por imágenes, no haber dado modificaciones bioquímicas, no haber alterado ningún aspecto físico como el peso, la piel, nada. No, usted no siente síntomas tampoco, no hay síntomas ni signos. Entonces, a pesar de que usted está ya enfermo de cáncer, usted no tiene forma de saber si usted está enfermo de cáncer. Cada día se desarrollan nuevas técnicas para bajar ese umbral clínico, es decir, para detectar las enfermedades más precozmente. Sin embargo, dependiendo de la enfermedad, solamente se pueden diagnosticar una vez que ya han pasado el umbral diagnóstico, el umbral clínico. Las enfermedades se pueden documentar en función de dos cambios que ellas producen en el organismo. Una es el cambio morfológico, es decir, hay una afectación de un órgano o de alguna estructura, y hay un cambio funcional. En esos cambios, en el caso de los cambios funcionales, el órgano pareciera estar intacto, pero no funciona bien. Entonces, las enfermedades pueden ser predominantemente morfológicas y eventualmente, por supuesto, que el daño al órgano es muy grande y termina afectándose la esfera funcional, o predominantemente funcional,
Es decir, ya el órgano funciona mal, pero no hay mucha demostración de que puede o no puede estar pasando. Un ejemplo de un cambio morfológico, por ejemplo, puede ser un pequeño tumor a nivel del pulmón. Tan pequeño que no ha dado síntomas, no ha dado pérdida de peso, no ha dado ninguna modificación en su química sanguínea, sus valores de laboratorio están todos dentro de límites normales, pero algún médico curioso le dijo, ¿usted fuma? Sí, yo he fumado. Vamos a hacerle una radiografía de tórax. Y ¡pac! Ahí aparece la manchita en el pulmón. Ahí aparece la tumoración. ¿Qué pasa? Ya hay un cambio morfológico. Se ha cambiado la morfología del pulmón. Hay una masa. Puede ser medida y puede ser ubicada donde está, en el lado derecho o en el lado izquierdo, arriba o abajo, adelante o atrás. Ya está clara que hay un cambio morfológico. Pero funcionalmente, usted no tiene mayores cambios. Si usted no le hubieran hecho esa radiografía, el doctor le hubiera dicho que usted está sano. Él no encontró nada en pulmón, etc. A nivel celular, claro que está enfermo. A nivel celular ya tiene una tumoración neoproliferativa. O sea, hay unas células cancerosas proliferando allí y creciendo. Y probablemente yéndose a otros órganos. Pero todavía no las podemos detectar si no hubiera sido por este estudio de diagnóstico por imágenes, la radiografía. Entonces ahí se da cuenta de la importancia que tiene en el arsenal diagnóstico lo que se denominan las técnicas de diagnóstico por imágenes. Es decir, uno diagnostica viendo las imágenes, viendo las alteraciones en la forma, tamaño y posición de los órganos. Eso se llama una enfermedad morfológica. Al principio, porque a la larga todas se mezclan. La enfermedad funcional termina cambiando la forma de los órganos y la enfermedad morfológica termina afectando la funcionalidad del órgano. O sea que ya eso está claro por ese aspecto. El otro ejemplo es una patología funcional. Ejemplo, que usted tenga signos de hipotiroidismo. Es decir, usted le mide la hormona de tiroides en sangre y está muy baja, le miden la hormona estimulante de la tiroides y está muy alta. Evidentemente, su tiroides está recibiendo señales de producir más hormona tiroidea, pero la glándula no la produce. Y le hacemos un examen completo, físico, palpamos la glándula y el doctor no puede precisar nada. La glándula a lo mejor está un poco más pequeña de lo habitual, pero eso tampoco es necesariamente anormal. De tal manera que ahí hablamos, en general, hacemos un ecotiroideo, un examen de diagnóstico por imágenes de la tiroides y nos damos cuenta que no hay ningún nódulo, ningún tumor, nada que explique el hecho de que esa glándula no está produciendo hormona tiroidea. Entonces ahí tenemos esencialmente un ejemplo de una enfermedad del tiroides funcional que la hemos detectado ya no por imágenes, porque en la imagen no hay nada anormal, lo hemos detectado porque hemos hecho un examen bioquímico de una sustancia que es la hormona tiroidea en sangre. Y entonces ahí vamos a la segunda batería de recursos diagnósticos, que son los exámenes de laboratorio. Típicamente los exámenes de laboratorio se dividen en dos grandes grupos de productos de lo que se obtiene de sangre. Uno es la hematología, en la cual se quiere saber cómo está la sangre y sus componentes. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, etcétera, la velocidad de coagulación, todo lo que nos dice qué tan sano está ese tejido líquido que es la sangre. La sangre es un tejido líquido, con una matriz líquida y con una masa globular, que es lo que llamamos nosotros los glóbulos. Mayoritariamente rojo, pero los glóbulos blancos que juegan un papel esencial en la inmunología de la persona. Pero además de glóbulos, oxígeno y ciertas sustancias electrolíticas en la sangre, el pH, etc., nosotros también tenemos químicos que van ahí. Entonces ahí podemos medir los lípidos, por ejemplo, las grasas. Podemos medir el colesterol, los triglicéridos, ¿verdad? Son dos tipos, el colesterol total, el colesterol bueno, el colesterol malo, son fracciones de las grasas de colesterol, de tal manera que podemos saber cómo está su cuerpo metabolizando las grasas. Podemos medir la glicemia, ¿verdad? Establecer los valores de glicemia, los valores de insulina, podemos medir hormonas, podemos medir una cantidad de químicos en sangre. Ahora, no solamente a veces toda la información diagnóstica se obtiene de muestras de sangre, también podemos mostrar orina, heces, sudor, saliva, leche,
Si está lactando la mujer, podemos también hacer un examen químico, bioquímico de la leche. Cualquier secreción, pus, podemos evaluar la bioquímica del pus para identificar agentes biológicos como las bacterias. De tal manera de que, como ven, entonces el arsenal diagnóstico se encuentra con dos grandes recursos. El diagnóstico por imágenes para los cambios morfológicos, el diagnóstico bioquímico para los cambios funcionales. Ahora, hay otro gran recurso diagnóstico que es, a juicio de los médicos de siempre, el más importante. Y se llama la anamnesis. Y la anamnesis es el interrogatorio del paciente. Y ustedes no tienen idea de la cantidad de elementos diagnósticos, de conclusiones que saca un médico escuchando la narración que hace el paciente de su problema. Es notable a veces que incluso después que el paciente describe sus síntomas y sus signos, el médico ya tiene una idea bastante clara de lo que puede estar pasando con el paciente sin todavía haber hecho una radiografía, sin todavía haber hecho un examen de sangre. Por una cosa que es fascinante en relación con el proceso de la enfermedad. El asunto es que toda enfermedad tiene lo que se llama una historia natural y una evolución. Las enfermedades evolucionan. En una primera etapa son subclínicas, no dan síntomas ni signos. Recuerden, un síntoma es algo subjetivo, es algo que usted siente, que usted puede contar lo que siente. Un dolor es un síntoma. Pero la fiebre no es un síntoma, la fiebre es un signo. ¿Por qué? Porque a pesar de que usted puede decir, yo creo que tengo fiebre, la fiebre la podemos medir objetivamente. Entonces, los signos son aspectos de la enfermedad que podemos medir. La presión arterial la podemos medir, la frecuencia cardíaca la podemos medir. Esos son signos. Pero síntomas son todas aquellas cosas que usted describe y que son subjetivos, dependen de su percepción. Clásico es el dolor. Entonces, por ejemplo, el cansancio es otro signo, otro síntoma. ¿Cómo sé yo si usted está cansado? Por lo que usted me dice. Yo no tengo un cancisómetro, yo no tengo forma de medir su cansancio. Yo me guío por lo que usted me dice en relación con el cansancio. Entonces, ese interrogatorio del paciente es extremadamente útil para llegar a un diagnóstico. De tal manera que médico que no interroga a su paciente pierde un gran recurso de tener una idea de qué puede ser lo que está pasando con el diagnóstico. ¿Y cómo comienza ese interrogatorio con fines diagnósticos? Ese interrogatorio comienza por su historia familiar, porque usted le cuente al paciente de qué se enfermaron sus padres y sus abuelos, quién ha tenido cáncer en la familia, quién se ha muerto de una enfermedad cardiovascular, quién ha padecido depresión en la familia, ha habido suicidios. Todas esas informaciones son importantes, no porque eso vaya definitivamente a señalar que usted debe tener lo mismo, ¿no? Sino porque eso le da al médico una idea más aproximada de sus factores de riesgo, porque hay muchas enfermedades que tienen un origen genético y por lo tanto, si son muy prevalentes en sus ancestros, pues pueden de una u otra manera ser la causa de su padecimiento actual. Entonces, sin duda alguna que ese interrogatorio de la historia familiar es muy importante para que el doctor se vaya orientando en relación a su caso. La segunda parte de la anamnesis es el interrogatorio ya de su experiencia de vida, ¿verdad? Cuándo se desarrolló, cuándo tuvo su primera menarquia, si es una joven, las enfermedades que haya tenido, las infecciones que haya tenido, los accidentes que haya tenido, las vacunas que haya tenido, los sitios que haya visitado, si ha ido a países, si ha ido a cuevas, si ha estado en contacto con animales salvajes, si nunca ha salido de la ciudad, si ha practicado actividad física, cómo es su dieta, la importancia de la dieta, qué come, qué no come, qué cosas le causan alergia. Toda esa información es preciosa y esa información es esencial que la recabe el médico o a quien él designe para que él pueda tener una idea más clara
de cuáles pueden ser sus probables diagnósticos. Porque los médicos no hacen usualmente un diagnóstico, sino que ellos hacen lo que se llama unos diagnósticos probables, ¿verdad? En los cuales ellos jerarquizan lo que ellos piensan más probable que puede ser la causa de su enfermedad, cuál es la enfermedad y cuál es la causa de la enfermedad, y así van por orden creando una cierta jerarquía. Entonces, una vez que el médico tiene esa información recabada sobre su historia familiar, su historia personal, el médico pasa a otra fuente de diagnóstico, muy importante, el examen físico. Le pide que se acueste y progresivamente de cabeza a pie el médico debe hacer un examen físico de todas las cosas que él puede objetivizar. Él le toca la cabeza, ve si hay alguna deformación, alguna alteración en la conformación de la cabeza, le mira los ojos, puede hacer pruebas de la reacción pupilar a la luz, puede ser que tenga un oftalmoscopio, que es un aparato que se usa para ver el fondo de ojo. Si está entrenado puede perfectamente hacer un fondo de ojo y documentar algún cambio en la retina o en los espacios oculares. Debe ver la garganta, debe ver la faringe, debe ver la nariz, los oídos, debe palpar el cuello buscando masas ganglionares, buscando tumoraciones, debe ocultar el cuello para ver si hay soplos en los vasos carotídeos, en las arterias que llevan sangre al cerebro. Luego, pasando por el tórax, debe examinar el tórax, ver cómo se expande, cómo es su tipo de respiración, usar el estetoscopio u otro método más moderno para ver cómo es la ventilación de sus pulmones, si entra aire en forma adecuada, si en esa entrada y salida de aire se producen ruidos de algún tipo que sugieran obstrucción o que sugieran congestión o áreas del pulmón que no se están ventilando adecuadamente. Luego pasa al abdomen. En el área torácica también evalúa el corazón, los ruidos cardíacos, documenta la presencia o no de soplos que revelan alteraciones en el flujo, ¿verdad? Áreas de turbulencia que produzcan soplos que pueden acontecer en la etapa de eyección y se llaman sistólicos, o en la etapa de eyección y se llaman diastólicos. Puede de alguna u otra manera evaluar la presencia de congestión en los vasos que llegan al corazón, que se traducen en venas dilatadas, etc. Palpar los pulsos en los miembros superiores, proceder al abdomen. En el abdomen tratamos de ver si podemos documentar el crecimiento de ciertos órganos, como el vaso, que eso, el aumento del tamaño del vaso puede ser común en muchas enfermedades. Eso se llama una esplenomegalia, es decir, el vaso grande. O puede ser el hígado, y el hígado entonces se ve grande, se pueden tocar los bordes del hígado por un hígado aumentado de tamaño, y en esos casos hablaríamos de una hepatomegalia, es decir, un aumento del tamaño del hígado, ¿verdad? Podemos evaluar un poco la actividad digestiva por los ruidos, la peristalsia que ocurre si hay ruidos hidroaéreos en el abdomen. Podemos ocultar el abdomen para documentar soplos en la aorta abdominal que puedan sugerir problemas de coartación aórtica o problemas de estenosis aórtica con flujo anormal. Y así nos vamos por la pelvis, tratando de evaluar una serie de aspectos ganglionares, hernias. Seguimos hacia los miembros inferiores. Ahí empezamos a medir los reflejos, la masa muscular, el tono muscular, los reflejos a nivel patelar de la rodilla, a nivel del tobillo, el reflejo aquiliano, etc. Una serie de reflejos para darnos cuenta de si sus reflejos motores están conservados y de su sensorio. Hacemos pruebas tratando de que usted nos describa si siente en todas las partes de su cuerpo, si siente diferencias térmicas, si siente diferencias de textura, para uno tener una idea de su sistema nervioso, si está funcionando o no, si está recibiendo señales sensoriales o no, o si ya hay áreas de anestesia, si las áreas motoras están conservadas. Lo paramos y lo mandamos a caminar,
lo mandamos a pararse en cierta forma con los ojos cerrados para saber si usted conserva el sentido del equilibrio o si hay alguna alteración nerviosa a nivel cerebral o vertebral que sugiera que usted tiene problemas neurológicos. Todo eso se recopila en el examen físico. De allí ustedes podrán entender la razón de la importancia de que un médico haga un examen físico. Si un médico no hace un examen físico, presumo que él debe asumir que todo eso está bien, pero puede no estar bien y el paciente puede no haberse dado cuenta de que está bien. En cuyo caso el médico ha perdido una excelente oportunidad de hacer una buena medicina. Entonces, resumiendo, el diagnóstico médico se hace en función de que ya haya alteraciones de síntomas y signos que sugieran la enfermedad. También puede ser iniciado cuando las pruebas de laboratorio que se hagan de rutina o las pruebas de imágenes que también pueden ser de rutina o de despistaje, como también se le dice, puedan documentar la presencia de una anomalía antes de que el paciente tenga síntomas. Por ejemplo, las mujeres con la mamografía. Una mujer normal piensa que está sana, se hace una mamografía de control de pesquisa y notan una presencia de una anomalía en la mama que sugiere mayor estudio. Le hacen una mamografía diagnóstica y en esa mamografía diagnóstica identifican una tumoración de aspecto maligno. Bueno, ya hay una enfermedad la cual se hizo posible por la detección con la mamografía. De lo contrario, la señora hubiera podido seguir unos cuantos meses más hasta que eventualmente el cáncer hubiera avanzado a una estadía mucho más grande y ya no hubiera mucho que hacer. Entonces, eso es importante entenderlo. Entonces, fíjense, la anamnesis, averiguar la historia familiar, averiguar la historia personal, hacer un buen examen físico y en función de esa primera consulta, decidir qué tipos de exámenes de laboratorio y qué tipos de exámenes de imágenes se deben hacer para documentar si realmente la persona está sana o si la persona está padeciendo de una enfermedad y todavía no se ha enterado. Y en relación con eso, entonces se empieza o no un tratamiento en función de los hallazgos del examen físico, de la historia o de los exámenes de laboratorio. Entonces, esto es esencialmente cómo se diagnostican las enfermedades y espero que esto lo tengan presente porque si ustedes alguna vez van a un médico con un problema o están queriendo dilucidar si están sanos, porque a veces uno va al médico y dice yo quiero hacerme un chequeo. Bueno, perfecto, hazte un chequeo para saber si estoy sano. Bueno, si ese médico no lo interroga usted bien y no le hace un buen examen físico, ¿cómo sabe el médico que usted está sano? No tiene mayores elementos. Entonces es importante eso, que el paciente exija que lo interroguen, que lo examinen y si hay algunos elementos que sugieran la necesidad, entonces se pueden hacer exámenes de laboratorio de rutina, que se llama, de pesquisa, para ver si realmente su sangre y sus elementos orgánicos están funcionando bien, sus valores están dentro de límites normales y puede estar o no recomendada un estudio radiológico o un estudio de ultrasonido según sea el caso. Y en algunos casos el examen con resonancia magnética nuclear. Todo esto termina creando una oportunidad de crear o una impresión diagnóstica o un diagnóstico diferencial. ¿Qué es un diagnóstico diferencial? Una jerarquía de los posibles problemas que usted tiene y que el doctor ahora va a tener la responsabilidad de ver cuál de esos o cuántos se están presentando simultáneamente. Porque usted puede tener no solamente una sola enfermedad, 2 y 3 enfermedades al mismo tiempo. Usted puede tener, por ejemplo, un problema coronario, pero también tener una alteración de los lípidos en sangre, tener una lipidemia. Entonces hay que tratar ambos, hay que tratar el problema cardíaco y hay que tratar el problema de la mala utilización de los lípidos, el problema metabólico de eso. Entonces yo espero que con esta charla sobre cómo se diagnostican las enfermedades, ustedes puedan tener mejores valores, menores criterios, perdón. Ustedes pueden tener mejores criterios a la hora de juzgar la calidad de un médico versus otro médico. El médico que examina, el médico que no examina. El médico que interroga exhaustivamente, el médico que no preguntó sino qué tienes. Y en el momento que usted le dijo que tiene, inmediatamente escribió en un récipe lo que le mandó y que venga el próximo.
Eso no es buena medicina. La medicina no solamente es un arte, es una ciencia, y como ven, el proceso diagnóstico debe ser comprensivo, porque cuando un paciente acude a un médico para solicitar su opinión, debe ser una opinión profesional basada en datos que él recopila con el interrogatorio y el examen físico y los exámenes complementarios. Si eso no se da, él está adivinando lo que usted tiene. Puede ser que le resuelva el problema, puede ser que no. Pero la ciencia médica no es para estar adivinando, la ciencia médica es para llegar a conclusiones basadas objetivamente en la mayor cantidad de información posible. Bueno, espero que este episodio sea de interés y de utilidad para todos ustedes y que sigan viéndome en mi página web drcisneros.com, en mi podcast Salud y Mucho Más, y también por aquí en esta sala de Clubhouse, donde tengan la oportunidad de interactuar conmigo, hacerme preguntas y entender un poco mejor muchos de los temas que quiero presentarles. Gracias a ustedes por su atención y hasta un nuevo episodio. Me despido, Dr. José Antonio Cisneros en saludymuchomás.com. Gracias.